en una construcción, un carpintero como en un tercer o cuarto piso, y hay un accidente muy típico en la carpintería, que si alguien se descuida y deja unas vigas inclinadas, recargadas en la pared, alguna viga puede caerse y golpea a alguien. El caso es que esta viga se caía y con la experiencia del maestro carpintero, él lo esquivó, pero le alcanzó a arrancar la oreja. Y les digo, estaba como en un tercer piso, entonces pues empezó ahí el asunto con la sangre y todo, y corrieron a buscar al médico de la obra, y subieron, lo atendieron, y empezaron a decir, pues busquen la oreja. Y alguien en la planta baja encontró una oreja y dijo, aquí está la oreja, y subió. Así como un torero, ¿no? Victorioso, subió con la oreja el trabajador, y llegó hasta el momento, en lugar de la crisis, y dijo, aquí está la oreja. Y dijo el nuestro carpintero, espérenme, déjenme ver si es mi oreja. Dice, bueno, no hay 20 orejas, ¿verdad? Esta es tu oreja. Dice, no, lo que pasa es que esa no debe ser la mía. ¿Por qué? Dice, porque la mía traía un lápiz. Bueno, lo que pasa es que quería abrir con un poquito de alegría esta mañana, y tenemos un personaje bíblico que arrancó orejas. No le decían el mocha orejas, pero sí arrancó una oreja. ¿Quién fue? Pedro, muy valiente y muy espontáneo. Y este Pedro, que tenía una naturaleza de líder, de siempre hablar primero y siempre reaccionar rápidamente y siempre tener él el deseo de arreglar las cosas por su cuenta y hacerlo prácticamente. Este Pedro, pues en la transformación que el Señor le dio, lo ha cambiado y lo ha modificado tanto, lo ha transformado, que hoy no solamente es un Pedro más paciente, un Pedro más analítico, más reflexivo. Fue reprendido, fue encontrado en debilidad también, y ahora aprende, y en esta su carta nos escribe a todos. Pero en realidad, en un principio, él estaba dirigiendo a esos expatriados elegidos que habían ido en esa persecución por cristianos. Habían ido a otros pueblos y tenían que no solamente salvar sus vidas, sino seguir predicando. Entonces ya hemos visto, vamos a terminar este primer capítulo, y ese Pedro entonces no está actuando de manera impulsiva, está hablando de manera reflexiva y de manera también con amor, también con intensidad, pero transformado para Cristo. Vamos a responder a las preguntas que tienen ahí en el cuestionario acerca de la clase pasada, porque con eso repasamos un poquitito. Y está muy sencillo esta vez. Como ya están listos y como lo estudiaron en la semana, pues preguntamos. El apóstol Pablo en su primer carta dice que nuestros antepasados nos dieron A, muy buena educación por medio de las tradiciones; B, un legado de muchos dioses dignos de adoración; C, una herencia de vida absurda; y D, buenas costumbres pero un poco absurdas. ¿Por cuál se inclinan? Nadie sabe, o está dudoso. Pues es la C. La C, exactamente. Una herencia de vida absurda. Lo comentamos aquí, ¿verdad? Dijimos que nuestras tradiciones obedecían a cultos que no eran en conocimiento de Dios. Que nuestras tradiciones, y es particularmente en México, ¿verdad? Teníamos unas tradiciones bien absurdas y obedecían a algo que no ama a Dios. Entonces, bueno, sirvió de repaso. Pregunta 2. Nuestras tradiciones que demandan adorar a otros dioses deben ser A, descartadas por respeto a nuestro Dios; conservadas en honor a nuestros antepasados; practicadas con devoción, el fundamento de nuestra fe. A, definitivamente. Gracias, Linda. Número 3. Dios nos rescató a un precio A, igual al del oro y la plata sin mancha; B, mucho menor que el oro y la plata, como el de un cordero; C, con la sangre de un cordero de oro; y D, superior al oro con la sangre de un cordero sin mancha. D de bueno. Pedro dice que nuestra fe proviene A, de nuestro esfuerzo y coraje; B, de Cristo; C, de una santidad sin mancha; D,
de predicar los evangelios. B, ahora sí es de bueno. Muy bien, sonamos como borreguitos, ¿está bien? Jesús de Nazaret fue el Cristo. A, porque fue muy valiente y logró tener deidad. B, porque se dedicó a predicar la verdad. C, por su especial naturaleza y estaba predestinado. D, porque resistió a un sufrimiento predestinado. Muy bien. Bueno, qué bueno que ya podemos pasar exámenes a fin de mes. Y entonces vamos adelante. Vamos a nuestra clase, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. El consejo de Pedro, dice el texto para ustedes, no es una simple recomendación o sugerencia superficial. Lo que el apóstol está diciendo es que en realidad el amor es la fuerza más grande que tenemos y debemos manifestarlo dedicándolo los unos a los otros, y el cual refuerza y estimula para seguir en la lucha. Esta es una exhortación central del texto que define el propósito de la carta: el amor por los hermanos y el apoyo en las dificultades. Bueno, a mí no me gustaba al principio leer esto. Yo decía, bueno, yo sí voy a esa iglesia, pero estas frases no son para mí, porque no todos me caen bien. Y como no todos me caen bien, pues ¿cómo voy a amar a todos? Yo creo que o es un error, o yo no estoy entendiendo algo, pero me siento muy incómodo con esto. Porque ¿cómo voy a amarlos a todos? Resulta que nuestro concepto de amor, pues no es el concepto de amor que tiene Dios, y no es en realidad lo que Dios quiere que practiquemos nosotros. Nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Vamos a ver las citas, por favor, tal vez nos abran un poquito más los ojos y den más de lo que yo puedo hablar, seguramente. Juan 13, 34 y 35. Dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Y termina diciendo: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¡Qué pereza!, ¿verdad? Yo sé que tal vez a ustedes no les pasa, a mí sí me pasa. Me cuesta trabajo amar a mis hermanos, porque además pues son hermanos en la fe, no son hermanos de sangre. Entonces, como que ese amor en un principio no nos nace fácilmente. Bien, vamos, el mismo Juan, pero en sus cartas. Primera de Juan 1:7. Dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bien, entonces nos dice que tengamos comunión. Ahí adelante, por favor, Juan, primera de Juan, capítulo 3, 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Y un poquito más adelante dice: peor para mí, para mi entendimiento humano, si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y ahí empieza a caernos el 20, decimos, entonces, si de veras digo y sostengo que amo a Dios por esa misteriosa manera en la que ha entrado en mi vida, pero no amo a mi hermano, no estoy actuando correctamente y además no estoy aplicando ese amor que me exige de alguna manera retribuir el amor que Dios me tiene. Y estoy en un problema. Yo estoy en un problema. Claro que no sé si ustedes, pero a mí me parece que hay un problema. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice: que el Señor los haga crecer para que se amen más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes, está diciendo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. Voy a leer el texto y claro, voy a dar seguimiento. Es muy importante comprender que si Dios nos demanda amar a nuestros hermanos, es algo que podemos cumplir. Por lo tanto, debemos comprender que amar a alguien no es propiamente el resultado de una atracción o un accidente. Amar en el concepto de Dios requiere nuestra voluntad.
Implica intención, convicción, sacrificio y esfuerzo. Quien no comprende esto muy pronto se decepciona del amor y creerá que le es imposible manifestar amor a quien se le indique. A ver si reflexionamos un poquito. Yo conozco a muchos padres de familia que en algunas situaciones me dicen, no sé qué hacer. Mi hijo o mi hija se va a casar con esta persona y yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque su educación, su contexto social, su contexto económico, su contexto en general no coincide con mi hija y no hay un entendimiento que yo pueda ver a futuro que pueda esto mantener una relación de matrimonio. Entonces yo estoy considerando, estos padres angustiados me han dicho, yo creo que no puede ser esta pareja, porque todo va en contra, porque todos los parámetros en donde cada quien está ubicado son muy diferentes y esto no va a funcionar. Y a veces en sabiduría o en ignorancia, el otro, por ejemplo, la madre, puede estar encubriendo y decir, es que como ella está enamorada, nada podemos hacer. O la hija puede decir, ya me enamoré y esto no lo puedo controlar. Y es el contexto que tiene el mundo. El mundo cree que el amor nos llega por una cuestión externa y que somos totalmente indefensos, que estamos fuera de control y que nosotros no tenemos poder de decisión en quién nos enamoramos. Es el contexto del mundo, pero es un contexto totalmente equivocado. Dios dice que no es un accidente, que no es un agente externo el que domina, que el amor es un acto de convicción, de decisión, de esfuerzo, de sacrificio, de voluntad. Y en ese fundamento el Señor dice, yo te ordeno que ames a tu hermano. En este caso, y yo sé que puede haber mucha controversia, pero en el tema que les estaba hablando, en el ejemplo que les estoy poniendo, los padres tienen la obligación de decir a su hija, puedes dejar de amar a esa persona. Tú puedes, si comprendes y si analizas y si en sabiduría estás viendo que no corresponde la forma de vida de uno, el hábitat o la forma en el lugar en el que se desenvuelve uno y el otro no son adecuados, son totalmente ajenos. Eso va a contribuir definitivamente a una inestabilidad. Entonces, no estoy siendo yo religioso en la manera de que los padres deban decir con quién te casas. Estoy diciendo que los padres deben educar a sus hijos desde muy jóvenes y decir, tú puedes controlar tu amor sabiamente. Tú puedes saber a quién amas y a quién no amas. Esa es una verdad bíblica. Entonces, a mí me espanta cuando veo niños que son impulsados por sus madres y dicen, mira, ahí está tu noviecita. Y ahí está tu noviecito, agárrense de la mano, ¿no? Entonces empieza el control sobre ellos y no se les dice, tú tienes que ver quién es simpático, inteligente, amable, respetuoso y tiene ciertos valores. Y si lo educas en Cristo, definitivamente tienes que decir, tiene que tener tu pareja un fundamento en Cristo, si no, esto no va a funcionar. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo pararme aquí a decir una cosa que dice el mundo. Tenemos que saber que podemos controlar a dónde y a quién amamos. No sé si hay alguna opinión, puede haber miles de opiniones, pero esto es totalmente bíblico. Espero hacerme comprender, porque no estoy tratando de decir una cosa personal. Entonces, en un poquito en respuesta a lo que decía Cindy, definitivamente, si leemos el texto, dice, Dios nos demanda una actitud específica, amar a aquellos que creen en Cristo, y no dice que debemos amar a quien lo merezca o quien nos plazca. Tenemos que poner también en contrapeso una situación. Dice el Señor muy claramente que no todo el que le dice Señor, Señor es efectivamente un auténtico hijo de Dios. Entonces, ese amor en el que tenemos nosotros que manifestarnos como cristianos, definitivamente que va a tener incidentes delicados si esa persona no es realmente cristiana. Porque nosotros le vamos a amar lo más apegado que podamos al Evangelio y en el contexto cristiano, y la persona nos va a amar en su contexto del mundo. A ver si me estoy acercando un poquito a lo que estaba preguntando Cindy. Yo le voy a ofrecer a mi hermano mi amistad, mi ayuda cuando lo veo en necesidad, y si él es auténtico va a estar agradecido, va a honrar nuestra amistad
y de alguna manera, en algún gesto, me va a agradecer. Y me va a decir gracias porque Dios te lo puso, te lo agradezco. Pero hemos visto también que muchos en las iglesias reflejan no ser auténticos cristianos. No sé si con esto basta o quieren que dé más detalles. Bueno, pues si alguien viene con algún interés de que se le ayude, no porque sepa que Dios le va a ayudar, sino porque cree que nosotros damos a diestra y siniestra sin sabiduría. Ok, querías algo más sencillo, muy bien. Sí, gracias. Bueno, parece que es una mecánica muy personal, que me gusta lo complicado. Tengo que un poquito voltear la cosa. Sí, a ver, tenemos que partir del fundamento más alto, que es el que nos ha dejado textualmente y con su palabra el Señor Jesucristo. Dice que lo ames como te amas a ti mismo. Eso sería la base. Obviamente, en el sentido más práctico, más simple, si ves que alguien llega y se congrega, pues tendrías que tratarlo como tú quisieras que te recibieran, ¿verdad? Ir a saludarlo, agradecerle porque vino, ponerte a sus órdenes. ¿Quieres conocerlo? Le preguntas quién es, por qué no había venido antes o por qué vino, y le compartes de la palabra del Señor y le regalas una Biblia y lo sientas para que escuche el Evangelio y lo invitas a la noche de oración y te preocupas por sus necesidades más grandes. Puede ser que esté enfermo, que esté buscando trabajo o que incluso es pastor de otra iglesia, no sabemos. Entonces, obviamente, el primer contacto sí es importante, pero